sección del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, con temas muy relevantes como siempre. Hoy hablaremos sobre las nuevas derechas y ultraderechas en México. Y para eso me da mucho gusto saludar a Israel Jurado Zapata, postdoctorante en el propio Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el doctor en Historia y Etnohistoria, maestro en Estudios Mesoamericanos y licenciado en Sociología. ¿Cómo está, doctor Israel Jurado Zapata? Es un gusto saludarle. Hola, muy buenas tardes, Sosimo, buenas tardes, José, y muy buenas tardes a todo tu querido público. Buenas Estamos muy tardes, bien, doctor. muy feliz por Pues, participar. doctor, muchas gracias. Hemos ya en algún momento hablado con otros integrantes del propio PUED sobre estas investigaciones que han estado realizando sobre la derecha en México, pero hoy de manera particular usted nos habla sobre las nuevas derechas y ultraderechas en México. ¿Qué características tienen? ¿En dónde se encuentran? Pues mira, justamente para esto tenemos un capítulo especial dentro de nuestra temporada número 2 del podcast que se llama Culturas Políticas y Democracias en Disputa. Esta temporada se llama Las Derechas en México y va a hablar a lo largo de sus capítulos, este ya sería el segundo del que ustedes me están preguntando, precisamente sobre estos temas, ¿no? Se profundiza en estos temas a partir de la participación de pues expertos en la materia, ¿no? Ya hemos tenido la grata participación de Tania Hernández Vicencio y ahora para este tema de las nuevas derechas, pues el estimado Abraham Nuncio nos hizo favor de darnos algunas coordenadas para entender quiénes son, dónde están, cómo se manifiestan y bueno, pues cómo identificarlas claramente en el panorama social. Bueno, ya Pablo Stefanoni nos ha presentado también en algunos de sus trabajos qué define a estas nuevas derechas, ¿no? Y algunos elementos que yo les pudiera destacar ahorita es precisamente que son agrupaciones que se están abriendo a debates que antes eran tabú, a partir de los valores y, bueno, las posturas tan conservadoras que definían en otras décadas y en otros momentos políticos e históricos a los grupos de derecha, ¿no? Su cerrazón ante los matrimonios igualitarios, ¿no? Ahora ya se abren al debate, por ejemplo, al debate sobre el aborto, ¿no? Pero además, como una marca todavía más distintiva de esto que Stefanoni y otros investigadores han llamado las nuevas derechas, es precisamente esta, podríamos llamarle apropiación del espacio público y de la rebeldía, ¿no? Es decir, ahora los grupos de derecha aprovechan todos estos pues, sentimientos de encono en la sociedad ante los márgenes de pobreza tan fuertes heredados por el neoliberalismo, pero ellos están canalizando toda esa inconformidad hacia la protesta pública y sobre todo hacia sus propias propuestas políticas para volver a dominar el escenario político frente a los gobiernos de izquierda moderada o gobiernos progresistas que hoy están en el escenario, protagonizando el escenario público en América Latina. Es un gusto saludarlo, doctor Israel Jurado Zapata. Soy José Reyes, para preguntarle, ¿cómo observa usted que prácticamente en el último siglo, que había dominado precisamente la derecha de manera pues recalcitrante y oficial, prácticamente desde la Constitución política, en la que además de incluir precisamente como resultado de la Revolución Mexicana a las demandas de los sectores populares que participan en la revolución, la mayoría campesina, hasta ahora ya empieza a tomar, digamos, más una expresión más pública, más evidencia más su participación, precisamente porque
hay un intento, por supuesto, de la izquierda desde la Cuarta Transformación de modificar esas estructuras. ¿Cuál observa usted que pudiera ser la perspectiva de estos grupos de derecha que se están enfrentando a esta política desarrollada por la actual administración con miras al 2024? Bueno, en primera instancia, dejar como muy claro que desde la propia organización de la Constitución de 1917 hubo reacciones muy importantes de los grupos más conservadores de la derecha, sobre todo los ligados a la derecha religiosa. Se oponían en gran medida a una educación laica, a perder sus privilegios de participación en aspectos económicos, de ser prestamistas, ¿no? Y distintos aspectos que afectaban sus intereses particulares. Ahora, todavía hay que pensar que ahí estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX y hay que reconocer que hay expresiones de derechas fascistas en México, sobre todo en el periodo entre guerras, ¿no? Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde se organizan grupos de ultraderecha, donde su acción política va muy de la mano con la violencia, ¿no? Este es también el momento de emergencia del Partido Acción Nacional y de la disputa de los espacios universitarios, ¿no? Ahí aparecen grupos como los tecos que tienen estas formas de actitudes porriles, ¿no? Entonces, ahí hay un uso muy importante de la violencia y de formas de violencia, ¿no? Violencias discursivas, violencias que enfatizan aspectos de xenofobia, ultranacionalismos, y esto son elementos, pues, fundamentales del fascismo europeo que conocemos más, el nazismo, el nazifascismo, el fascismo italiano, el fascismo español, pero ojo, ahí están esos elementos presentes. Hoy, ante la coyuntura que se acerca de la disputa por la presidencia en 2024, podemos observar la emergencia nuevamente de estos grupos de ultraderecha con discursos claramente fascistoides o neofascistas, donde llaman a, otra vez, ultranacionalismos, pero además lo vinculan mucho con elementos de la religiosidad, ¿no? Con el guadalupanismo, con el acompañamiento que según ellos les hace Dios, los ilumina para poner como candidato, para mostrarle el camino de la candidatura presidencial a personajes como Eduardo Verástegui. Ahora se expresan con mayor descaro, ¿no? Y ya no tratan de ocultar esos valores ultraconservadores, ese racismo xenofóbico, esa fobia al socialismo, su anticomunismo. Eso ya no ha sido un discurso ahí subterráneo como lo fue en décadas anteriores, donde se buscaba pues mantener cierto equilibrio en el discurso, aunque en las acciones estos grupos seguían conquistando espacios de poder muy importantes, ¿no? Tanto en el mundo empresarial como en el mundo de la política. Hoy tenemos, por ejemplo, la celebración de la Conferencia Política de Acción Conservadora, donde confluyen todos los actores de extrema derecha más peligrosos de todo el continente americano, inclusive estuvo la participación de Donald Trump, y todos haciendo gala, pues, de toda una retórica donde plantean lo bien que vamos a estar las sociedades de América Latina o del continente, inclusive del mundo, si nos apegamos a estos derechos ultraconservadores, perdón, no derechos, estas visiones ultraconservadoras de la sociedad, de una familia tradicional, establecida a partir de estos criterios religiosos, y sobre todo lo que más me preocupa es que sigan alimentando el discurso de las bondades que el sistema capitalista puede brindar a la sociedad, para sacarla de sus problemáticas económicas, del atraso, de los países subdesarrollados, o sacar de la pobreza a los sectores sociales más marginados, más vulnerables. Que insistan con esto y con la defensa del libre mercado cuando tenemos toda una
una historia no solo de los casi 40 años que lleva el liberalismo aplicándose en México y América Latina, sino de más décadas de resultados nefastos en cuanto a que se le deje al mercado, a las lógicas del mercado, todos los aspectos relacionados con los derechos de las personas, los derechos a la educación, los derechos a la salud, los derechos a recibir servicios, e insisten con esto, pero los grupos de derecha, ¿no? De ultraderecha. Pero además, insisto, con un llamado muy peligroso a la violencia, al rechazo a la diferencia, al odio hacia un enemigo que ellos llaman enemigo comunista, enemigo socialista, el enemigo del progresismo de izquierda o del populismo de izquierda, ¿no? Esto verdaderamente va a contribuir a polarizar aún más a las sociedades en México y América Latina, pero además no es de ahorita, no es del 2022, de cuando la conferencia, ¿no? En realidad ya es un discurso que han venido alimentando de forma constante a través de distintos frentes yo les llamaría distintos frentes de lucha, ¿no? Ahí tenemos la participación tan importante que tuvo en el espacio público esta organización llamada Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, donde uno de sus principales dirigentes, Gilberto Lozano, alimentaba un discurso de odio claro, ¿no? Contundente. Llamaba además al miedo, ¿no? O sea, sembrar el miedo en las personas. Van a perder sus propiedades, nos van a invadir los venezolanos, nos están invadiendo los cubanos, ¿no? Entonces, esto es peligrosísimo. Ya no les basta a estos grupos la experiencia que se tuvo durante la Segunda Guerra Mundial y, bueno, pues todos los efectos de las políticas del fascismo alemán o del fascismo japonés, los estragos que generó una larga dictadura de fascismo español como Francisco Franco, no les basta a ellos estas formas de violencia y están dispuestos a detonar nuevamente estos procesos con tal de afianzar un poder que no han perdido, porque el poder económico lo siguen manteniendo las élites políticas de derecha y de ultraderecha, el poder económico y el poder político ciertamente también está fuertemente permeado por sus intereses y por sus actores, ¿no? Esto ya lo ha documentado de manera muy, muy importante, por ejemplo, Álvaro Delgado, ¿no? Cuando caracteriza como personajes de esta organización secreta de El Yunque, pues desde la entrada de Vicente Fox, han estado ocupando espacios en la administración pública, ¿no? Y a partir de eso teniendo una incidencia muy importante, pues en la misma elaboración y aplicación de las políticas públicas. Creo que este puede ser uno de los elementos, además de la corrupción que siempre ha caracterizado al sistema neoliberal, por lo cual ni los programas sociales del periodo neoliberal han tenido un efecto positivo en la sociedad para sacar de la pobreza a estos sectores sociales más marginados, más vulnerables, o más bien podríamos pensar que en realidad ese era el objetivo, ¿no? Mantener esas cuotas, ¿no? de pobreza que requieren estos sistemas, bueno, pues para que haya salarios bajos, ¿no? Para que haya presión sobre el empleo, ¿no? Y bueno, pues para gestar toda la serie de condiciones que siempre los favorece a ellos como sistema de dominación. Pues muy interesante, doctor, muy, muy importante. Además, este trabajo que están ustedes realizando ahí en el PUEX para caracterizar, identificar a estas nuevas derechas y ultraderechas en México, señalar que en efecto lo que significan, como ya nos ha comentado, pues finalmente es autoritarismo, es libre mercado, que en realidad es saqueo, es represión y es pues perpetuar este sistema de privilegios. Se nos ha acabado el tiempo, dan muchas ganas de seguir platicando con usted sobre este mismo tema, pero estaremos atentos a una nueva entrega del propio PUEX para seguir hablando sobre las derechas y las ultraderechas. Le agradecemos mucho, doctor, que tenga muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues solo señalar que esta investigación pues ha sido gracias al generoso financiamiento del Consejo Nacional de
Humanidades, Ciencias y Tecnología, y a la coordinación del doctor Leon Ackerman, que es el director del programa, al doctor Adrián Escamilla, secretario académico, y al doctor Miguel Ángel Ramírez, como coordinador de investigación, así como todo el programa, todo el equipo de trabajo, de investigación, de difusión que integra nuestro programa. Muchas gracias a todos ellos, y los invitamos a conocer la página de internet donde tenemos esta y muchísima más información: www.puets.unam.mx. Muchísimas gracias a todos ustedes.